Dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurar la paz de su país, un hombre conocido únicamente como Bane aceptó someterse a una serie de brutales experimentos que lo transformarían en una peligrosa arma viviente al servicio del Joker. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen de Bane en el universo Absolute. Absolute Bane es un personaje de DC Comics creado por Dennis O'Neil, Chuck Dixon y Graham Nolan, y apareció por primera vez en el cómic Absolute Batman número 9 en agosto de 2025. Al ser un personaje tan nuevo, esta versión de Bane aún no ha tenido apariciones fuera de los cómics. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí, pasemos a conocer la historia de origen de Absolute Bane. La historia de Bane comienza en la isla de Santa Prisca, ubicada en el Caribe. Aunque no conocemos mucho de este lugar, sabemos que al menos durante los últimos 100 años, Santa Prisca había estado en constante guerra con invasores que buscaban adueñarse de los recursos naturales de la isla. Cada vez que alguno de los grupos rebeldes de Santa Prisca lograba echar a los invasores, alguien nuevo siempre llegaba para tomar el poder en un ciclo de violencia sin fin. Esto provocó que desde muy pequeño Bane siguiera los pasos de su padre, quien era el actual líder de los Cielos Libres, el grupo rebelde más antiguo de la isla, quienes llevaban peleando durante generaciones con la esperanza de que algún día Santa Prisca pudiera estar en paz. Debido a esto, Bane entrenó desde muy pequeño para tomar el lugar de su padre, aprendiendo desde manejo de armas y combate cuerpo a cuerpo hasta estrategias militares, ciencia y medicina. Lamentablemente, durante uno de sus intentos por derrocar al gobierno de Santa Prisca, los Cielos Libres fueron capturados y tanto Bane como su padre y los pocos rebeldes que sobrevivieron fueron sentenciados a cadena perpetua en la prisión de Peñaduro. En este lugar, Bane vivió el infierno en la tierra, luchando todos los días por sobrevivir junto a su padre, llegando incluso a tener que comer ratas y dormir aferrado a los barrotes de su celda para no morir ahogado por la marea alta durante las noches. Sorprendentemente, esto no fue suficiente para quebrar su espíritu, y durante su tiempo en Peñaduro, Bane estuvo planeando su escape al mismo tiempo que se fortalecía tanto física como mentalmente. Después de 11 largos años encerrados, Bane, su padre y los Cielos Libres finalmente lograron escapar, masacrando a los guardias con cuchillos que Bane fabricó usando los cadáveres de los peces que llegaban a su celda. Tan pronto salieron de la prisión, el padre de Bane le entregó a su hijo una máscara negra con un quetzal blanco al frente, el cual era el ave nacional de Santa Prisca, anunciando que ahora Bane era oficialmente el nuevo líder de los Cielos Libres. Sin embargo, justo después de esto, Bane vio a lo lejos a un extraño hombre vestido de blanco, y tras acercarse, este hombre, quien ahora sabemos era el Joker, lo llamó por su nombre real y dijo tener una oferta para él. Luego de hablar durante un rato, el hombre de blanco se marchó y Bane volvió con su padre y el resto de los rebeldes, quienes estaban felices por finalmente haber escapado de la prisión. Sin embargo, justo en ese momento y sin explicación alguna, Bane abrazó tan fuerte a su padre que le quitó la vida, aplastándolo con su descomunal fuerza, pero asegurándole antes de morir que él se encargaría de traer la paz a Santa Prisca. Tras esto, Bane abandonó la isla y se sometió a una serie de brutales y muy dolorosos experimentos. Estos consistían en implantarle un sistema para distribuir un superesteroide llamado Venom, que le otorgaba control total sobre su cuerpo y llevaba sus capacidades físicas y mentales mucho más allá de los límites humanos. Como dato curioso, aquí nos enteramos de que al igual que Bane, ha habido otros hombres que han sobrevivido a procedimientos similares, entre los que destacan Deathstroke y Kanye West, aunque por el momento no hemos visto a estos personajes en el universo Absolute. Continuando con su historia, tras completar esta serie de procedimientos, Bane comenzó a ser enviado por todo el mundo trabajando como mercenario al servicio del Joker, a menudo eliminando personas o provocando conflictos para beneficiar a la empresa de este multimillonario. Aunque vale la pena mencionar que Bane ocasionalmente también era enviado en misiones para encontrar a otros hombres que pudieran resistir el Venom, todo con la intención de hallar un sucesor para que el Joker le permitiera retirarse y regresar a Santa Prisca para vivir una vida tranquila. Además, también descubrimos que a Bane en ocasiones le permitían volver a Santa Prisca y que durante estos viajes a la isla había formado una familia, y gracias a que el Joker se encargaba de mantener alejados a los invasores, su familia y el resto de Santa Prisca podían vivir en paz. Más adelante, luego de que el justiciero llamado Batman comenzara a entrometerse en los negocios ilegales del Joker, Bane fue enviado a Ciudad Gótica para encargarse de él. Sorprendentemente, en su primer encuentro con el Caballero de la Noche, Bane logró dejarlo fuera de combate con apenas unos cuantos golpes y sin siquiera utilizar el Venom, demostrando así su superioridad tanto en fuerza bruta como en habilidad para el combate. Tras ser derrotado, Batman fue
fue encerrado en una instalación secreta financiada por el Joker llamada Arkham, donde intentaron quebrar su espíritu y le implantaron un sistema para distribuir Venom por todo su cuerpo, muy parecido al que usaba Bane. Como era de esperarse, Batman demostró tener un gran potencial para ser su reemplazo. Sin embargo, por más que lo intentaron, Bruce nunca dejó de luchar y al cabo de varios meses finalmente logró escapar de Arkham, ayudado por su amigo de la infancia Waylon Jones, quien también había sido capturado y convertido en Killer Croc. A pesar de esto, Bane seguía optimista de que Batman sería su reemplazo y que finalmente podría retirarse, por lo que esta vez fue tras los mejores amigos de Bruce, pero en lugar de simplemente acabar con ellos, los dejó horriblemente desfigurados, dándoles una apariencia más acorde a sus contrapartes del universo principal. Por ejemplo, a Oswald Cobblepot le rompió todos los huesos, a Harvey Dent le quemó la mitad del cuerpo y finalmente a Ed Enigma le destrozó el cráneo, dejándolo con severo daño cerebral y obligándolo a reemplazar las partes dañadas por piezas de un robot que había construido anteriormente. Tan pronto como Batman se enteró de lo que había hecho, comenzó de inmediato a reunir a todos sus aliados para tener el enfrentamiento definitivo con Bane, retándolo a una pelea en uno de los estadios de Ciudad Gótica. Por suerte, Bane, confiando en sus habilidades, aceptó la pelea, creyendo que solo así podría quebrar el espíritu de Batman, al obligarlo a usar el Venom que aún tenía dentro de su cuerpo. La noche de la pelea, Batman no escatimó esfuerzos en hacerle tanto daño como fuera posible a Bane, atropellándolo con el Batimóvil e incluso tirándole un edificio encima. Lamentablemente, lejos de lastimarlo, esto solo hizo que el Venom en su cuerpo lo volviera todavía más grande y fuerte, desatando así una brutal pelea en la que Batman, Alfred, Killer Croc, Harley Quinn y la pandilla de los Red Hood hicieron de todo para intentar detenerlo. A pesar de todo el daño que recibía, e incluso después de que Batman lo mutilara con su hacha en varias ocasiones, Bane simplemente se regeneraba más rápido de lo que el Caballero de la Noche podía lastimarlo. Afortunadamente, cuando todo parecía perdido, Batman reveló que todo esto era parte de su plan, y con ayuda de Catwoman, le inyectó a Bane aún más Venom, el cual Ed Enigma había extraído directamente del cuerpo de Bruce antes de la pelea. Gracias a estas dosis adicionales del esteroide, Bane comenzó a crecer de manera descontrolada, lo que provocó que su cuerpo colapsara, aparentemente muriendo por la sobredosis. Al final de esta historia, Batman usó su Batimóvil para arrojar los restos de Bane a las afueras de la ciudad, demostrando así que él no necesitaba del Venom para derrotar a monstruos como Bane. Sin embargo, en la última página descubrimos que de alguna manera, Bane sobrevivió a sus heridas, aunque ahora lo único que quedaba de él era su cerebro, sus ojos y su columna vertebral. Aún así, Bane estaba consciente y regenerándose lentamente. Por desgracia, también descubrimos que el Joker había visto lo sucedido en Ciudad Gótica, y lejos de estar enojado, había quedado sorprendido por las capacidades de Bane. Por este motivo, decidió bombardear Santa Prisca para acabar con todos los habitantes de la isla, asegurando así que Bane ya no tuviera un hogar al cual volver y que tuviera que trabajar para él por el resto de sus días. Pasemos ahora a conocer sus poderes y habilidades. Al igual que su versión del universo principal, este Bane también estuvo entrenando prácticamente desde que era un niño para poder convertirse en un digno sucesor de su padre como líder de los Cielos Libres y traer la paz a Santa Prisca de una vez por todas. Aunque no lo parezca a simple vista, Bane es muy inteligente y desde pequeño fue adquiriendo una gran cantidad de conocimientos en áreas como ciencias, historia, medicina, geografía y estrategia militar. Además, al utilizar el Venom, Bane puede aumentar sus capacidades físicas y mentales hasta niveles sobrehumanos, siendo capaz de memorizar enormes cantidades de información y aprender rápidamente cualquier habilidad que desee. Como ejemplo de esto, sabemos que Bane sabe utilizar a la perfección cualquier tipo de arma y domina todas las artes marciales del mundo, logrando dejar incapacitado a Batman con apenas un par de golpes. Mientras esté usando el Venom, Bane también es capaz de predecir los movimientos de sus enemigos y pensar en contraataques en tiempo real, haciendo que sea muy difícil atacarlo por sorpresa. El Venom también vuelve a Bane increíblemente fuerte y resistente, permitiéndole sobrevivir sin mayor problema a explosiones, impactos de bala e incluso al derrumbe de un edificio sobre él. Dependiendo de la cantidad de Venom en su sistema, Bane es capaz de regenerar su cuerpo a una velocidad increíble, llegando a crear órganos y extremidades nuevas en cuestión de segundos. Además, como ya vimos al final del video, Bane puede sobrevivir incluso cuando su cuerpo entero ha sido destruido, y hasta la fecha no sabemos si existe algún límite para sus poderes regeneradores.
regenerativos. Por último, esta versión de Bane es sumamente alta, alcanzando una altura aproximada de 2 metros con 30 centímetros sin utilizar el Venom. Sin embargo, al momento de usar este esteroide, su estatura aumenta hasta los 4 metros y medio. Por si esto no fuera suficiente, entre más Venom tenga circulando en su sistema, más grande y fuerte se vuelve. Y aunque no tenemos números exactos, podemos ver que Bane es capaz de crecer hasta un tamaño colosal, varias veces mayor al de una persona promedio. A pesar de tener apenas unas cuantas apariciones, esta versión de Bane rápidamente se convirtió en la mayor amenaza a la que Absolute Batman se ha tenido que enfrentar hasta la fecha. Déjame saber en los comentarios qué te parece la historia de Absolute Bane. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.